Buenas noches, mi nombre es Rafael Huel Camacho, estudiante de Maestría TIC en Salud, Universidad del CES. En el día de hoy vengo a hacer una presentación de análisis de entorno y contexto general para historia clínica electrónica. Para historia clínica electrónica empezamos con los términos comunes de tendencias de búsqueda. Lo hice vía Mesh, encontrando dos grupos, 10 términos diferentes de búsqueda, para lo cual lo particioné en dos grupos, los cuales veremos en el siguiente slide. El primer grupo, en términos de búsqueda, quedó dividido en Electronic Health Records, Electronic Medical Records, Electronic Medical Records, Medical Record Electronics y Medical Records Electronic. La tendencia en todo el mundo a partir del 2004 es buscarlo con el término Electronic Medical Health. Analizamos el mismo grupo 1 en Google Trends, pero ya solo para el mercado estadounidense, que es uno de los más importantes, por sí el más grande a nivel mundial, donde también predomina el término de búsqueda Electronic Medical Records. Para el segundo grupo, volvemos a acudir a Google Trends, hacemos una comparación donde el término que más se busca a nivel mundial desde el 2004 es Health Records Electronics. Para el segundo grupo igualmente lo hago para el mercado americano, donde predomina el término de búsqueda Health Records Electronics. Y para terminar, tomo los dos términos de búsqueda más importantes, los comparo en 2004, obteniendo que Health Records Electronics es el término de búsqueda con el cual se busca más historia clínica electrónica. Ahora bien, buscamos también vía Mesh términos que identifican nuestra tecnología, encontrando 4 palabras muy importantes: e-salud, inteligencia artificial, interoperabilidad, análisis de datos. E-salud es una rama hoy en la parte intermedia de investigación entre la informática médica, la salud pública y la administración. Inteligencia artificial, el mejoramiento del software continuo y aprendizaje, la interoperabilidad, porque pues tendremos otros software, otros RIS, otros GIS, los cuales pues tendremos que empatarlos con nuestra historia clínica electrónica, y la Big Data o el análisis de datos, saber qué datos recolecto, qué datos dejo en la historia clínica, cuáles desecho, cuáles utilizo al momento de la búsqueda. Ahora bien, vía Google Trends tomo los 4 términos que identifican la necesidad de nuestra tecnología, los busco en tema y incluyo mi tema de historia clínica electrónica y hago una búsqueda. Obviamente predomina historia clínica electrónica, pero empieza a visualizarse que viene amarrado también al término de inteligencia artificial, todo el tema de e-salud y el tema de análisis de datos. Ahora bien, lanzo la misma búsqueda en Google Trends con los mismos términos, solo enfocado al mercado americano, donde me arroja que ahora es inteligencia artificial paralelamente a historia clínica electrónica, es uno de los términos buscados y correlacionados con nuestro tema. Y una última búsqueda, Google Trends, ya ubicado para el mercado colombiano, de los 4 términos más el tema de invención, nos arroja que inteligencia artificial sigue predominando como el tema de búsqueda y relacionado hacia nuestra historia clínica electrónica. Ahora bien, seguimos en términos que identifican la necesidad de nuestro tema en revisión, encontrando 5 nuevos temas que son necesidades implícitas dentro de nuestra tecnología. Uno es Machine Learning, Deep Learning, sistemas expertos, exactitud y escalabilidad del sistema. Obviamente Machine Learning, estamos hablando de aprendizaje automatizado. Deep Learning es obviamente el desarrollo de tecnologías para mejorar las arquitecturas del software. Los sistemas expertos para ayudar al diagnóstico como tal del paciente y mejorar los procesos. Exactitud obviamente tiene que ver con el tema del tratamiento y diagnóstico del paciente, y pues la escalabilidad es el mismo sistema puede aprender en el camino y por qué no ir abarcando otras especialidades y subespecialidades.
Aquí, vía Google Trends, hago una búsqueda de los 5 términos solo para el mercado colombiano, ya pensando en lo local, donde nos refleja que es una constante de los 5 términos, buscando con ciertos picos, obviamente, en el tiempo de los últimos 5 años, sobre la exactitud. Probablemente esa parte estaban buscando el diagnóstico, cómo mejorar, o realmente en la parte médica, cómo lo buscan, que es acercarse siempre al diagnóstico del paciente. Siguiendo con la investigación, ahora tenemos noticias políticas vía Twitter, búsqueda avanzada, donde encontramos dos de muchas. Una donde en el Congreso americano se discute el presupuesto anual de modernización de la historia clínica electrónica solo para el campo de veteranos de guerra, 5 billones de dólares, algo muy importante y muy significativo, quién sabe cuántos puntos del PIB va a costar para el pueblo americano. Y en otra, donde el gobierno de un país, en este caso India, decide poner en línea y automatizar todos sus procesos e incluir historia clínica electrónica en sus hospitales públicos. Siguiendo con las noticias, en este caso sociales, vía Twitter, búsqueda avanzada, tenemos dos noticias, una a la izquierda en Google, un paper de ellos mismos donde hablan de la escalabilidad y la exactitud de la historia clínica electrónica y cómo está ha ayudado a la regularización y al mejoramiento inclusive más profundo de los procesos, cómo ha intervenido en ella. Y la de la derecha es una intervención del fundador del Foro Mundial Económico, donde habla de que se le asigne a cada individuo un ID para que cada quien tenga su historia clínica y tengamos pues toda la data, y lo solicita como un acto social. Siguiendo con las noticias económicas con búsqueda vía Twitter, encontramos dos. La de la izquierda es una sanción a una gran compañía de historia clínica electrónica, seguramente por temas eh, de seguridad de su data, alguna filtración, y fue sancionado con 145 millones de dólares. Lo que también se hace importante es no solo la historia clínica y electrónica, sino también pensar en un futuro de la ciberseguridad del mismo sistema. Por el otro lado, estamos hablando que en una noticia económica que solo el mercado de inteligencia artificial en el campo de la salud para 2026 tendrá digamos, un estimado de mercado de 300 billones de dólares, una cantidad enorme, pero obviamente los desarrollos continuos se hace que este sea un negocio muy interesante futuro. Con noticias tecnológicas encontramos dos, una donde pues con toda la información que podemos encontrar en una historia clínica electrónica, cómo puede esto convertirse en nuevas oportunidades para realizar o mejorar procesos predictivos clínicos para el paciente o protocolos de atención. Y en la de la derecha encontramos la alianza de dos grandes compañías de historia clínica electrónica que se unen para insertar dispositivos ambulatorios a los sistemas electrónicos. Organizaciones a seguir, tenemos tres que las he escogido. Una es PIMSI, que es una compañía mundial de historia clínica electrónica. Está dentro de una de las más grandes del mercado. Puse también OpenEHR, que es otra compañía pública de descarga libre, lo cual lo hace interesante, sobre todo para estas IPS que probablemente no tienen presupuesto o el presupuesto de implementación de una historia clínica electrónica desborda sus capacidades financieras. Y una tercera es una página de la Federación Europea Médica de Informatics, donde pues obviamente están hablando de todo el tema de legislación, ciberseguridad y lo que debería tener una historia clínica electrónica para la comunidad europea. Pasando al tema de influenciadores, con búsqueda en Twitter avanzado, encontramos al Dr. Onkan Rai, es un chairman de la India, desarrollador de procesos de IT en salud. Por medio de Social Blade encontramos su calificación de influencia B-. Siguiendo con los influenciadores encontramos a Morgan,
Lo escojo primero por su juventud, que puede, digamos, cautivar a esta nueva generación. Morgan es un perfil también creyente de todo el mundo de healthcare y IT, y es un constante escritor acerca del tema. En Social Blade queda con una calificación de C. Siguiendo con nuestro tercer influenciador está el doctor Eric, que es un epidemiólogo con especializaciones en ciencias económicas de la salud, cofundador de una compañía de IT en healthcare. También es un profesor con alta reputación de 16 años de Harvard y trabajador del Johns Hopkins. En Social Blade su calificación de influenciador es tipo B. Otro influenciador, Frank. Frank es un escritor, me llamó la atención porque escribe mucho sobre las nuevas legislaciones acerca del campo de la robótica y la inteligencia artificial, y también ha comentado sobre historia clínica electrónica. Su calificación en Social B es de B- como influenciador. Por último, el doctor profesor Harry, quien es un académico clínico, y lo interesante de su perfil en Twitter es que está utilizando toda la data de la historia clínica electrónica para el beneficio de sus pacientes. No tiene una buena calificación en Social Blade, pero por su perfil lo he escogido también como un posible influenciador para nuestro tema. Haciendo una búsqueda en noticias Google News, encontramos 4 publicaciones de historia clínica electrónica, todas ligadas con inteligencia artificial. Como un tópico normal de búsqueda en este momento es que la inteligencia artificial va con historia clínica electrónica. Publicaciones de alta interacción en Twitter, búsqueda avanzada, encontramos por medio de diferentes hashtags. Uno es AHR, el otro fue My Health Record, My Healthcare, My Data Records, fue lo que encontramos en internet. Realmente no es un tema que genere mucha interacción de más de 1000 likes. Sin embargo, es un campo especializado y genera alrededor entre los mejores reportajes 500 likes. Ya para finalizar nuestro análisis, tenemos tamaño y proyección del mercado, una investigación recolectada vía Google, donde se estima que para el año 2021 tendremos un presupuesto estimado de 25.000 millones de dólares para el mercado de historia clínica electrónica, con un crecimiento o una proyección anual de crecimiento hasta el 2028 del 3.2, basado en el IPC mundial. Para el mercado de Colombia, tomé como tal IPS en Colombia son 8.000 a 2022, 37 únicamente están certificadas, que es una fuente del Ministerio de Salud, y dentro de un artículo que encontré también en Google, que se llama Análisis de la barrera para la unificación de una historia clínica electrónica en Colombia, dan una calificación, por decirlo así, que para una IPS de baja complejidad, la compra en una historia clínica electrónica va de $50.000 y su implementación en hardware, creería yo que se refiere, de unos $40.000. Para alta complejidad, la inversión de adquisición del software será de $500.000 y una implementación de unos $350.000. Esto nos traduce que el solo mercado de Colombia es de por sí atractivo y con mucho por desarrollar a nivel de país, público y privado.